Bueno, bueno, esto es una cosa que quería daros. Esto ya digo, esto lo voy a poner, pero esto lo voy a poner aparte como apuntes porque esto es un resumen muy eh, pequeño, ¿no? Pero bastante importante sobre dos conceptos que me parecen fundamentales, o uno, no dos, unos cuantos conceptos fundamentales que no vi yo en los apuntes que tenemos nosotros, pero que es muy necesarios, creo yo, para Active Directory, ¿no? Esto es el caso práctico que me pasaron. Y tienen ese pequeño recordatorio, ¿no? De cómo funcionan. Parece que es mucho rollo, pero no es tanto rollo, ¿eh? Que son cómo funcionan las unidades organizativas, ¿no? Cómo se hacen las divisiones en unidades organizativas y también... o sea, esto está mal redactado. Tendría que estar... Debería estar más a la izquierda. Aquí pasa algo raro. Bueno, ya lo corregiré, esto no es importante. 1, 2, 3, 4. Así, vale. Ya lo arreglaré. Déjame mirar un momento solo. Que esto no podía estar aquí, esto tendría que estar aquí. Esto aquí, no sé por qué hay esa división. No, corté y pegué y entonces hace cosas raras. Solo la culpa fue mía. Y esto debería estar así. Vale. Bueno, da igual. No es no es esto lo que quería contaros. Perdonad. Vamos a empezar con los conceptos básicos. Quiero hacer un repaso porque esto no es un punto. Bueno, sí, podemos dejarlo como puntos, pero bueno, no serían puntos realmente. Da igual. Lo que decía, las unidades organizativas, ¿no? Que es el elemento básico, entre comillas, el elemento fundamental de las divisiones que se hacen dentro del dominio, ¿no? Y se hacen para crear grupos dentro del dominio, subgrupos, no hablando de grupos de usuarios, sino divisiones dentro del dominio para aplicar. Bueno, aquí vamos a ver, se va a comentar un poco por encima cuáles son los criterios, ¿no? En primer lugar, casi siempre se dividen en dos grandes bloques, ¿no? La primera división es usuarios y equipos. Si os recordáis, en las GPOs hay GPOs de usuario. Voy a ir arrancando esto y así ya podemos ver las dos cosas a la vez, ¿vale? 1, 2, 3, A, B, C, punto, punto. A ver si pulse bien. Sí. Como decía, hay las GPOs de usuario y de equipo y no tiene sentido que se mezclen. Porque lo que no tiene sentido, digamos, es que haya una unidad organizativa dentro de la cual coloquemos equipos y a la vez usuarios y ya puestos también grupos. Es una cosa bastante bruta, ¿no? Vamos a ir aquí ya directamente a usuarios y equipos de Active Directory. Aquí está. Y vamos a empezar a crear la estructura que la tengo aquí. Esto es un ejemplo de estructura que podría ser... Realmente lo único que nos dice este caso práctico es que hay dos perfiles de usuario, que será profesores y alumnos. Pero después vamos a poner también, o lo pone también, especiales, porque hay algunos usuarios que a lo mejor tienen características, vamos a decirlo así, especiales, de administración de alguna cosa en concreto, o que se pueden conectar por el escritorio remoto, porque hacen administración, pero solo queremos que esos se puedan conectar y nadie más pueda conectarse al servidor por escritorio remoto. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a haber estos especiales. Esta es la raíz, ¿no? Y aquí tenemos usuarios y equipos. En equipos hace esta división, pero podríamos hacer CPD, que es donde están los servidores del centro, clientes, pero dentro de clientes podríamos dividirlo en base a clientes Windows, clientes, de hecho aulas, podríamos poner cada aula y dentro del aula clientes Windows y clientes Linux, si fuese el caso. También añade, bueno, esto no me olvidé de ponerlo, pero añade también, a ver si lo puedo poner ya ahora, impresoras, ¿no? Otro grupo que pone, creo que lo pone fuera de equipos, pero yo lo voy a poner, bueno, si fuera de equipos es más lógico. Vamos a dejarlo así, ¿no? Porque es algo opcional y un poco raro, ¿no? Y aquí grupos, perdón, así. Y aquí en grupos dejamos este grupo, ¿no? Dejamos esto así, no nos importa. Aquí sería donde meteríamos los grupos. Ya digo, esto es opcional, ¿no? Y las impresoras también depende de si tenemos o no y cómo lo queremos organizar. Y estas dos de aquí también serían opcionales, ¿no? Entonces vamos a hacer toda esta parte de aquí. Esto lo dejamos porque si no se va creando, haciendo enorme y no nos hace falta, ¿no? Pero vamos a seguir por aquí un poco. Ya digo, usuarios y equipos porque hay GPOs de usuario. Voy a abrir aquí también lo de las GPOs para ilustrarlo a lo que me refiero, ¿no?
¿Dónde estaba esto? Por aquí abajo, ¿no? Aquí está. Por aquí. Por aquí. No voy mejor ahí, no, voy a crear ya algo porque si no, no me gusta tocar por aquí. Ya dicen, no se recomienda nunca aplicar GPOs aquí y no voy a poner ejemplos ni nada porque no es una buena práctica y no vale la pena hacerlo. Vamos a crear esta estructura básica antes de nada y para crear esta estructura, bueno, vamos a refrescar para evitar que pasen cosas raras y vamos a empezar a crear aquí, ¿no? Entonces, como decíamos, va a haber usuarios y va a haber, bueno, si os fijáis aquí hay esto es para evitar borrados y es conveniente porque imaginaos que a alguien se le va la pinza, le da a... Aquí no está la X, no, pero le da botón derecho, se equivoca, le da a borrar y borra una unidad entera. Y claro, eso puede provocar, claro, se pierden todas las GPOs que están aquí, no se pierden, bueno, pueden perderse o no, pero se perdería el enlace a todas las GPOs y podría haber un desbarajuste. Entonces, en principio, por defecto, siempre se crean protegidos con respecto a un borrado accidental. Vamos a ver ahora cómo se puede quitar eso, ¿no? Usuarios, equipos, vale, me equivoqué. Bueno, es un ejemplo de cómo podemos tener la necesidad de borrar, ¿no? Para desactivar la protección antiborrado tendríamos que ir aquí a propiedades, ¿no? Pero si veis, si vamos aquí a propiedades, en estas propiedades nunca no aparece nada respecto a borrado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, en vista, marcar esto, características avanzadas, ¿no? Y ahora, si vamos a usuarios, si vamos a equipos, si vamos a propiedades, sí que podemos, en objeto, sí que podemos desactivar esto. Y ahora, esto lo podremos borrar. Veis que también aparecen aquí estas opciones que antes no estaban, ¿no? Vale, entonces, perdón, que me había equivocado. Estaba dentro de este, ¿no? No estaba. Y aquí podemos crear equipos. Ahora volvemos aquí. Impresoras. Tampoco sería incorrecto poner impresoras dentro de equipos porque a lo mejor tú no consideras que estos equipos sean solo equipos físicos, ordenadores, sino todos los equipos que hay en el centro, ¿no? Faxes, impresoras, lo que sea, ¿no? Y creamos ahora grupos también, que es donde meteremos todos los grupos para tenerlos organizados. Los grupos de usuarios, ¿no? Esto ya tiene otra pinta, ¿no? Dentro de equipos vamos a crear CPD y clientes. Aquí CPD. Centro de proceso de datos es CPD, por si no lo sabéis. Y clientes. Y después en usuarios. ¿Dónde está usuarios? En usuarios crearemos profesores. Esto tendría sentido. Si todos los usuarios van a tener las mismas GPO, pues oye, no tendríamos, salvo por organizar. Pero imaginaos que los usuarios son todos el mismo. Tenemos una gestoría o algo y todos los usuarios son soldados rasos. No hay ninguno superior o tal, ¿no? Entonces, y todos van a tener las mismas. No tiene por qué ser si puse ese ejemplo por decir algo. Pero todos los usuarios, si todos tuviesen la misma GPO y no hay diferencia entre ellos, no tiene sentido crear, ¿no? Subdivisiones, ¿no? Alumnos y especiales también. Ya digo, todo esto depende de la división. Lo fundamental es usuarios y equipos, ¿no? Ahora, si vamos a GPOs, a lo que me refería con que hay usuarios y equipos, vamos a refrescar. Vamos a usuarios, por ejemplo, crear una GPO y enlazarla aquí. La voy a borrar, pero ejemplo. Si ahora vamos a editarla, está en usuarios, no, pero veis que hay GPOs que son relativas a equipos y relativas a usuarios. Aquí no vamos a tener nunca un equipo. Los equipos que se conecten van a estar siempre en esta zona, dentro de esta subdivisión, ¿no? Por lo tanto, aquí, de aquí para abajo, solo aplicaremos GPOs de computadora dentro de este bloque. Y aquí, en usuarios, solo vamos a aplicar políticas o, bueno,
perdón, preferencias, lo que sea, pero solo de usuario, ¿vale? Y así no nos evitamos, como en los ejemplos que teníamos en la tarea, teníamos que, como no teníamos, no nos indicaba la división entre equipos y tal, para hacer pruebas a veces teníamos que arrastrar, como alguna de las GPOs que nos mandaban poner era de equipos, teníamos que arrastrar el equipo a un grupo, y ponerlo pegado a donde están los usuarios, lo cual es conceptualmente es un poco, imaginaos, tener aquí ordenadores, no, aquí tenemos usuarios. Tener aquí usuarios, no, aquí tenemos equipos. Es más lógico así, ¿no? Y que es lo que explica también por aquí, ¿no? Después, una vez hecha esta gran división de usuarios, los usuarios se dividirán en distintas unidades organizativas. Ya digo, todos los mecanismos de división son de unidades con respecto a unidades organizativas. Y después, aquí lo que dice es que se tendrán en cuenta las GPOs que queremos aplicar, ¿no? También si se va a delegar la gestión de objetos. Bueno, esto no tengo muy claro lo que es. O simplemente por la organización. Esto no sé si se refiere a delegar para que alguna persona o algún administrador haga esto. No lo tengo muy claro. Pero bueno, lo dejo por eso, porque me parece que sabe más el que hizo esto que yo. Y con respecto a los equipos, la división será, ya digo, esto ya tiene más relación con las zonas físicas, ¿no? También aquí dice por sistema operativo, instalado, lo que nos sea más práctico, pero es muy típico en la experiencia que tengo yo, porque también hice mantenimiento en algún centro, aunque yo no tocaba aunque yo no tocaba directamente en la parte de los equipos, sí que había división por departamentos, por ejemplo, lo que decía aquí en este ejemplo, ¿no? Dentro de clientes, los departamentos eran donde estaba, aquí aparecía el departamento de inglés, o bueno, o no, pero inglés, informática, etcétera, o seminarios, y después en las aulas, pues aparecían bachillerato 1, bachillerato 2, ASIR, lo que fuese, ¿no? Y así teníamos todo organizado, ¿no? Bueno, a lo mejor era mejor o peor, pero bueno, era un método, un sistema de organización. Y también fuera, esto no tiene sentido aquí. Y también, ¿qué más? Bueno, también a veces por la función del servicio instalado tal, pero ya digo, esto es lo que yo he visto casi siempre, ¿no? Por eso aparece la primera. Después también puede tener importancia esto otro, pero claro, es un criterio que tenemos que aplicar. A lo mejor dependiendo del sistema, del directorio, del dominio, pues es más importante o es más fundamental este tipo de divisiones, ¿no? También lo mismo para aplicar GPOs o lo que sea. Ahora, esto es importante. Esta parte, el resumen es básicamente que toda la división se hace con unidades organizativas y que esta es la primera, ¿no? Y que en usuarios, obviamente se van a meter usuarios, en equipos, y dentro de equipos es donde se suele tener en cuenta o donde se puede tener en cuenta la zona física, los espacios donde se guardan los equipos, ¿no? Y su función también, ¿vale? Porque en cierto modo también es eso. No vas a tener en las aulas ordenadores del departamento. Por eso digo que a veces estas dos cosas vienen siendo algo parecido, ¿no? ¿Qué más? Esto es importante. Los grupos de usuarios. Los grupos de usuarios se pueden meter, por lo que dice aquí, más o menos donde nos dé la gana. ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto donde se guardan los grupos de usuarios, ¿no? Por eso, a veces directamente, bueno, tendría lógica aquí crear en CPD, pero queda feo, pero podríamos crear en CPD o en especiales un grupo de usuarios, ¿no? Si nos diese la gana, ¿no? O directamente meter todos los grupos de usuarios aquí, ¿no? O crear unas subdivisiones aquí, pero bueno, es bastante chapuzada. Ya digo, las GPOs no se van a aplicar, no afectan a los grupos de usuarios, ¿no? Entonces, el único motivo para guardarlo en una unidad organizativa u otra es simplemente que estén fáciles de encontrar para después añadir o para poder añadir más usuarios o menos usuarios, que estén fáciles de encontrar, ¿no? Pero no tiene ningún efecto las GPOs que se apliquen aquí. Yo aquí aplico 20 GPOs, las que me dé la gana, y aquí dentro lo único que tengo son grupos de usuarios, nos la refanfinfla. No va a tener ningún efecto. Simplemente hay aquí, hasta mientras no metamos usuarios, no grupos, usuarios o equipos, no tendrán ningún efecto. De acuerdo, esto es importante tenerlo claro. El único motivo de ubicarlos en una unidad organizativa u otra es organización de los elementos de nuestro Active Directory, ¿no? Es organización. Voy a quitar esto porque queda un poco.
Oh, vaya, hombre. Sí, esto es la parte importante. Y esto también es importante, que quede claro. En relación a las impresoras, se tienen en cuenta simplemente consideraciones, las mismas consideraciones que para los equipos, pero no hay GPUs para las impresoras, ¿no? Por lo tanto, para ellas no hay eso, no hay ni para equipos ni como para usuarios, computadores usuarios no hay no hay GPUs que se pueden aplicar a impresoras, ¿no? ¿Qué más? Y ahora sobre grupos, ¿no? O sea, otra cosa importante, las dos cosas que voy a volver a repetirlas porque es importante que quede bien claro. Primera división, usuarios y equipos, porque tenemos que tener esto en cuenta. Los grupos se pueden meter donde nos dé la gana y no se aplican GPOs sobre grupos. Los grupos solo valen para agrupar usuarios y después aplicar permisos. Un poco más complejo que permisos, pero conceptualmente son eso, permisos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de grupos de seguridad y de distribución, pero aquí lo que viene a decir es que casi siempre se usan solo grupos de seguridad. ¿Por qué? Porque los grupos de distribución solo valen para enviar distribución de correos, mensajes, etcétera, ¿no? Pero dice, para esto también podemos utilizar los grupos de seguridad, que además nos permiten configurar permisos sobre recursos del dominio. Es decir, tú puedes coger un recurso del dominio en las propiedades, ir a permisos y ahí añadir grupos, ¿no? De hecho, esa es la práctica correcta. Nunca se coge un elemento del... Esto no son carpetas, pero una carpeta, por ejemplo, nunca se va a coger una carpeta, se le va a dar propiedades, permisos a la carpeta a un usuario del dominio, ¿no? Lo que se va a hacer es crear un grupo si nos hace falta y añadir ese grupo a los permisos, bueno, darle a ese grupo los permisos que queramos y después añadir o quitar usuarios de ese grupo. Yo entiendo que la lógica que hay sobre esto es que los usuarios vienen y van, pero los grupos quedan, ¿no? Permanecen. Entonces, si tienes un grupo que es administrador del sitio web o algo así, ¿no? Tiene control sobre una carpeta, sobre el contenido de una carpeta, que es donde está el sitio web, si esa persona deja de trabajar en nuestro equipo, aniquilamos, muy bien, eliminamos ese usuario y lo único que tenemos que hacer es que a la persona que se va a hacer cargo de eso, ese usuario lo añadimos a ese grupo, al grupo que tiene permisos. Así nos evitamos andar añadiendo y quitando usuarios dentro de los permisos ¿no? Tener que recordar qué carpetas tenía que tocar, qué recursos tenía que poder tener este usuario. Se hace siempre por grupos, ¿no? Bien. Eso, aquí lo dice. Nunca se debe de usar permisos a un usuario en concreto. Siempre se aplican con respecto a grupos de usuarios, aunque ese grupo se cree para un único usuario, ¿no? De hecho, si una persona está de baja, podemos añadir a otra persona al grupo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Para que pueda hacer lo que tenga que hacer. Está bien, sí. No está bien. Esto sí, ahora sí. Bueno, igual, tonterías, perdonad. ¿Qué más? Ah, sí, los tipos de grupos. Hay tres tipos de grupos, ¿no? Grupos locales, globales y universales. Y esto es un poco antiintuitivo por lo que estoy viendo yo. Vale. A ver si así funciona. No tengo. Ahí estamos. Y esto fuera. Estoy borrando, sí. No, aquí así. Vale, perfecto. Cuentas y grupos. Los grupos globales son los que están dentro de un dominio. Y puedes meter dentro de los grupos globales, también puedes meter otros grupos globales, ¿no? Y en los grupos locales podrás meter grupos globales de este dominio o incluso de otro dominio, ¿no? En el caso práctico o los ejemplos o en la tarea no hace falta crear, bueno, sí que hace falta crear grupos, pero tendrían que ser grupos de distribución y tendría sentido crear grupos globales, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos algo distinto a lo local. Aunque parezca raro, local no es para poner cosas locales, simplemente es para añadir grupos globales que puede que no estén en que no sean de nuestro dominio, poder incluirlos en nuestro dominio. Y después grupos globales sería lo normal y grupos universales dice que se utiliza muy poco, ¿no? Porque son consumen recursos, etc.
Teniendo en cuenta la explicación anterior y que en el ejercicio y también en nuestra tarea, ¿no? Solo vamos a montar un único árbol, ¿no? De dominios con un único dominio, la elección siempre debería de ser crear grupos globales y a la vez de seguridad, ¿no? Y que fuesen anidados, ¿no? Si fuese necesario. ¿Por qué lo del anidamiento? Porque se debe de intentar que los permisos de denegar cosas sean los mínimos posibles, ¿no? Bueno, viene siendo esto, como quien dice, los permisos que se meten sobre carpetas, bueno, también sobre recursos, ¿no? De Active Directory. Y creo que esto es lo fundamental. Ya hemos creado... ¿todo bien? Sí, ¿no? Sí. Ya hemos creado lo que teníamos que crear. Y ahora lo único que nos faltaría sería empezar a crear GPOs, ¿no? Yo voy a poner 2 ejemplos de GPOs. Bueno, esto lo voy a quitar ya directamente. No hace falta. Debía ponerlo arriba, pero bueno, da igual. Y nada más, vamos a hacer en el siguiente vídeo. Este fue un poquito más largo, pero ya digo, quería que quedasen claro. Aquí parece, ya digo, que es mucho rollo, pero ya veis que no es tanta cosa, ¿no? Y que quedasen claros estos conceptos porque me parece que son fundamentales. Y hacer este curso sin tenerlos es no bueno. Y nada más, seguimos en el siguiente ejemplo poniendo un par de GPOs y con eso quedaría más o menos la parte fundamental que entra en nuestra primera unidad didáctica con respecto a administración de dominios, ¿no?